estaremos hoy compartiendo un poquito más de nuestra experiencia vivida. Para eso nos vamos a enfocar más que todo en Proverbios 5. Y lo vamos a leer todo porque es como una amonestación contra la impureza. Así es, y no tiene desperdicio alguno para todo lo que compartiremos hoy. La frase no tiene desperdicio es una manera de decir que aprovecharemos todo, ¿verdad? Toca aclarar pues por si acaso. Vamos a leer para ustedes. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino consideraréis el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Pues empezaremos desmenuzando este suculento manjar. Una amonestación contra la impureza. Una amonestación es una advertencia severa a alguien. Así es. En este caso, ojalá este video pudiera llegar hasta aquellas personas que realmente están pasando, están viviendo o están a punto de vivir esta terrible experiencia del pecado, como lo viví yo. Si en mis manos estuviera evitarles, lo haría. Y todo lo que esa persona se ahorraría. Y no me refiero solo a dinero, me refiero a lo más importante, su salvación. Lo más valioso, así es. Bueno, vamos a hablar desde tu óptica. ¿Qué piensas del versículo 3 que dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de doble filos? Yo quiero que vamos a ir desmenuzando como lo dijimos anteriormente. ¿Qué piensas al respecto de la primera estrofa? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Ok, la explicación de ese versículo es muy sencilla. Es que cuando nosotros apenas estamos, digamos, enamorándonos, todo nos parece bonito de esa persona. Como el adolescente que se enamora por primera vez. Todo lo escuchamos bonito, nos gusta lo que nos dice, nos parece sincero lo que nos está diciendo. Nos dejamos enredar precisamente porque creemos que ahí está nuestra felicidad. Y nos dejamos enredar precisamente por eso, porque el enemigo nos pone siempre palabras dulces, no nos va a poner
palabras amargas al inicio. Claro, es que como todo, ¿verdad? De hecho, nosotras como esposas, cuando los conocemos, pues al inicio también toca para la conquista, pues como que mostrar y sacar ese repertorio bonito de lo que somos o de lo que aparentemente somos. En este caso de la mujer extraña, ella tiene un plan y un propósito, digámoslo así. ¿Cómo tiene que presentarse para conquistar? Pues como dice la palabra, destilando miel, ¿cierto? Entonces la siguiente dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. Ok, al inicio, como ya hemos mencionado, todo era bonito, pero luego a partir de un cierto momento ya las cosas cambian, la relación cambia, ya no son palabras bonitas, ya son palabras de reclamo, son palabras de que hieren, son palabras de que o haces lo que yo quiero o te va a ir mal. Incluso, creo que ya lo hemos mencionado en otro video, hubo un momento que llegué a recibir amenazas de esa persona. Es cuando ya cae todo lo bonito y solo queda la realidad. Y es donde dice, ¿verdad? Amargo como el ajenjo, es decir, amargura. Ahora, la última estrofa de esa dice, agudo como espada de dos filos. Es una palabra fuerte y es la realidad. La espada de doble filo es el propio pecado. Seguramente todo el mundo ya conoce lo que es una espada que tiene dos filos. Con un filo, ese pecado me está haciendo daño a mí, como persona, físicamente, emocionalmente, en cuestiones de salud, más que todo. Y el otro filo es el que hace daño a mi familia. En el caso de ustedes, pues si tienen hijos, también incluidos los hijos. Ok, el versículo 5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Para ti, ¿qué significa esta frase? La peor fase que yo pasé cuando estaba en pecado, que fue desear la muerte, pedirle a Dios que me llevara y llegar al punto de intentar yo mismo quitarme la vida. Como vemos, es que de pronto las personas cuando dicen a la muerte espiritual les parece como poca cosa. Ah, no, se murió espiritualmente, pero pues sigue vivito y coleando, como dice la frase. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he entendido que todo lo que se refleja en el mundo natural viene de un plano espiritual. Si hay una muerte espiritual, obviamente viene una muerte natural. Y puede que al estar en pecado, meternos en tantos rollos, en tantos problemas, y ya ser como esa presa fácil del enemigo para buscar nuestra destrucción, nuestra propia vida también, ¿cierto? Entonces, como lo explicas tú, ¿por qué crees precisamente de que vino en ti ese deseo de morir físicamente? Porque en ese momento era la única salida que yo veía para ese problema, para ese pecado en que yo estaba. No veía otra manera de salir. O sea que ahí confirmamos, una muerte espiritual vino primero, porque sí. si tú estuvieras con el Señor, tú tenías conciencia de que primero el suicidio, ya perdiste la salvación. Correcto. ¿Cierto? Y antes de pensar en ello, tú dijiste ahora, no encontraba salida. Cuando espiritualmente estás firme, estás, digamos, vivo, tú encuentras esa salida en Dios. Hay claridad en tus pensamientos para hacer las cosas correctamente y no tener que llegar a buscar la salida que el diablo ha puesto en tu corazón. Y eso nos lleva también a, digamos, a pedir cosas a Dios que, pues, no, absurdas. O sea, ¿cómo le voy a pedir yo a Dios que me lleve con Él, que acabe con mi vida? Y ese no es el propósito de Dios para mí. Exacto, y siempre he dicho, es la salida más fácil y la más cobarde, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos también el pecado. El hombre cuando se va dice, yo me voy, no me importa nada, voy por mi felicidad. Al regresar les cuesta, ya entran en un periodo de cobardía, ya no se atreven a hacer muchas cosas. Ahí donde vemos la muerte espiritual, porque creemos que si nos quitamos la vida aquí, ya descansamos. ¿Qué nos espera allá? ¿Cierto? Allá no, allá. Exacto, más bien. Ok, seguimos entonces leyendo el 6. Dice,
Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Se está refiriendo Salomón aquí a los caminos de la mujer extraña. Sus caminos son inestables. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en este versículo, pues lo que quiere decir es que mientras yo estaba en el pecado, llegué a un punto que yo ya no sentía seguridad en aquella persona, no me transmitía confianza. Llegué realmente a estar seguro que algo pasaba, que ya las cosas no eran como antes y que ella simplemente pues estaba jugando conmigo. Ok, sí, y yo complemento, ¿verdad? Sus caminos son inestables, no los conocerás. La Biblia aquí nos enseña que cuando caemos en un pecado con esa persona, no hay un futuro, no lo hay. La Biblia es clara aquí. Tú cuando te fuiste, tú dijiste, voy por mi felicidad, ya tenías planes, ya te habías armado de pronto una vida de aquí a viejito con aquella persona, ¿verdad? Pero la Biblia no se equivoca. Llegó un punto de esto que explicas que las cosas ya empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque aparte de que el camino es inestable, dice el versículo anterior, ya no es miel lo que hay en el paladar, sino ajenjo. Entonces, fusionando esos dos versículos, podemos ya desde ya prever qué futuro hay. Si ya caen los dos en amarguras, en problemas y en fastidio. Siempre he pensado de que ustedes, o el hombre alega, me aburrí de la esposa, me aburrí del matrimonio, me voy a una aventura eterna, felicidad, pasión, etcétera. Pero lo que no saben es que luego, cuando ya como que refrenan esos primeros episodios de todo escondida, de las llamaditas escondidas, etcétera, ya ellas quieren asumir un papel de esposas y se convierten peor en lo que ustedes salieron de casa huyendo, en aquello a lo que ustedes le huían, que la cantaleta de la esposa, que el aburrimiento es lo mismo, que las peleas, que los reclamos y cosas así, y es lo que pasa en ellas también luego, ¿o no? Correcto. Además de eso, yo sentí en ese momento de parte de esa persona lo que te hice a ti. Ok. Yo sentí ese dolor que tú sentiste, yo lo sentí también. Obviamente, a través de lo que ella te hacía. A través de lo que ella me hacía. Y sentí también en ese momento que mi vida estaba totalmente desorganizada. Y esto yo me enteré, esto que está ahora mi esposo compartiendo, me enteré pues mucho tiempo después cuando ya él estaba acá. En un inicio también pensaba como muchas de ustedes, pero yo los veo felices, pero suben fotos juntos. Nunca los topé en la calle, pero si los hubiese encontrado en la calle, ay, mira qué felices, mira qué enamorados, y mira todo lo que él estaba viviendo. No me lo iba a contar en ese momento. La mujer extraña no lo iba a publicar tampoco. Entonces yo quiero que esto lo tenga muy en cuenta, que si la Biblia lo dice, porque es así lo que ellos viven. Bueno, dice el 7, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Aquí vemos una ¿qué? Una advertencia. Exactamente. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, ¿verdad? Aquí vemos de inicio esta advertencia. No os apartéis de las razones de mi boca, es decir, de lo que está, de la sabiduría que estaba diciendo Salomón. Vamos a ponerlo en este caso. De lo que Dios nos dice al casarnos. Fidelidad en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, el matrimonio es para siempre, etcétera, ¿verdad? La advertencia de aleja de ella tu camino. Aquí vemos la tentación. Quiero que me hables un poquito, digamos, de esa advertencia que no tomaste. Pues hay que saber hasta dónde uno puede ir. Por ejemplo, yo sé que hay muchos hombres que a lo mejor tienen amistades femeninas y no deberían. Porque la amistad acerca a las personas y con el tiempo pues esa amistad se puede volver tentación.
yo creo que eso es el punto principal. Exacto. Mantener siempre una relación cordial, por ejemplo, con una compañera de trabajo. Mm, Mantener una relación cordial de educación, pero nunca querer llevarlo a la amistad. exacto. Porque cuando ya pasas ya la amistad, ya cualquier cosa puede pasar. Exacto, o sea, te refieres a entrar ya en una confianza más allá, que es cuando empezamos a contarnos los problemas internos y personales, porque es donde viene, ¿cuál es el enganche? Y tú me desmentirás si no es así. El enganche del hombre que es infiel en ese momento para ganarse y conquistar a la mujer del pecado es Tengo problemas en casa. exactamente, tengo problemas en casa y entonces empieza más allá, no, es que mi mujer no me atiende, mi mujer no me cuida, yo no soy feliz o ella es esto, ella lo otro, entonces empiezan a ventilar las cosas muy personales y muy privadas. Eso ya enlaza una confianza, donde de aquel lado puede también, o bueno, yo no tengo marido y pues me gustaría tener a alguien, yo sí te cuidaría, yo sí te valoraría. O yo tengo marido, pero mi marido me trata mal, tampoco soy feliz con él y pues vámonos juntos. Entonces es delicado, hay que saber, no quiere decir que no podamos tener amistades, pero cuando ya hay un matrimonio ya es un estilo de vida diferente, ya todo cambia, ¿verdad? Ya las amistades tienen que ser en común, hay que tener mucha prudencia al respecto. Ahora, este que sigue también me parece fuerte, es que toda advertencia tiene lo suyo, ¿no? Dice, para que no des a los extraños tu honor. Exactamente. La vergüenza que he pasado con amigos, con familiares, que se enteraron a través de las redes sociales y que luego me tocó tragar toda esa vergüenza, dándole la cara, pidiendo perdón a quien tenía que pedir perdón. Y eso siempre queda, digamos, como una mancha. Sí, la Biblia lo llama la afrenta del pecado. Sí. Algo que queda ahí y que toca afrontarlo para siempre. Así es. Sí, es fuerte porque no des a los extraños tu honor. Dios nos ha dotado a nosotros con honor. Somos sus hijos, somos todo lo lindo que dice la Biblia, ¿verdad? Sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa, a nosotras, en el caso de las mujeres, mujer sabia, perla preciosa, una cantidad de adjetivos que conforman nuestra identidad. Todo eso nos llena de honor como hijos, hijas de Dios. Al entregarle eso al pecado, a esa pareja del cómplice con el pecado, le estamos entregando todo eso a esa persona. Sí. O sea, aclarando nuevamente responsabilidades de ambos, ¿no? Tú me debías fidelidad a mí, primero a Dios, a mí, a tu hogar, pero aquella persona, pues a Dios, a su propia imagen, a su familia, si tiene hijos, etcétera, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, es que el honor tarda años en construir, pero se destruye en un segundo. En un segundo, es verdad. Porque mira lo que decíamos, ¿verdad? La afrenta del pecado. Ok, a ti te tocó tragarte todas esas palabras y a personas que le dijiste nunca vuelvo con mi esposa y pues mira, pero a la mujer extraña o al hombre inmoral también le toca asumir su vergüenza al final. Cuando le pregunte, pues si ese hombre no que dejó la esposa por ti, exacto, no, volvió con la esposa. Cuando tenga que quitar de las redes sociales todo lo que empezaron a subir como para hacer sentir mal a la esposa, pues le toca empezar a borrar. Aparte de que si no hay un arrepentimiento genuino en esa persona, pues también su afrenta de que la mujer que dañó un hogar, la mujer que se metió con un hombre casado, y de ahí a que no sabe si sigue metiéndose con hombres casados. Conozco un caso donde me dicen de que la mujer inmoral del presente ya había dañado 2 matrimonios anteriores con los cuales había tenido un niño de cada matrimonio. Ok, y la siguiente dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y
tus trabajos estén en casa del extraño. Bueno, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Para mí eso quiere decir que pues cuando caemos en el pecado, cuando ya todo el mundo se entera, siempre hay personas que se van a reír de la situación que estamos pasando. Hay personas que van a aprovechar eso para hablar mal de nosotros, para burlarse. Y como dice la palabra, comer las carnes. Exactamente. Y eso también pues es algo que, aunque si son personas que realmente nos están aplaudiendo lo que pasó, se están riendo de nosotros, pues ahí también descubrimos que son personas que no vale la pena tener en nuestra vida. Se sacian de tu fuerza, es precisamente, volvemos a lo mismo cuando hablamos del honor, a esa imagen que tú tienes, ¿cierto? Yo recuerdo que hubo alguien que me dijo un día, Rosy, wow, vaya testimonio que está dando hoy tu esposo. Cuando yo lo conocí me hablaba muy bonito del matrimonio, me daba muchos consejos al respecto del matrimonio y me hablaba lindo de ti. Hoy mira todo esto, para mí él se me ha caído. Entonces, ¿qué pasa? De que, digamos así como en el caso de esta persona, para ella fue wow, qué triste. Para otras personas es saciarse de lo que está pasando, como tú dices, burlarse, pero también masacrar la parte de, y eso que era cristiano, ¿cierto? El mal testimonio. El mal testimonio. La última frase dice, y tus trabajos estén en casa del extraño. Pues que desafortunadamente ya yo dejé de proveer como tenía que proveer a mi casa, a mi hogar, y empecé a proveer el hogar de otra persona. Y ahora me arrepiento muchísimo de haber tirado tanto dinero a la calle y haber hecho que tú pasaras trabajo, dificultades. Sí. Exacto, es que yo ahora se me viene a la mente algo que cuando trabajaba por allá a mis 20 años, había un compañero, un señor, que él tenía una novia y la novia lo iba a esperar allí a la oficina. Pero nosotras al tiempo nos enteramos, chisme de secretarias, nos enteramos de que la señora era casada y vivía con su esposo. Acá había varias compañeras que vendían estas revistas o vendían productos y cosas, y pues ella compraba todo lo que la gente vendía y todo pues se lo endonaba a él, era el que pagaba. Nosotras nos preguntábamos en ese tiempo, y obviamente yo no, ni por ahí por los caminos del Señor, y yo decía, oye, este hombre sí es bien tonto, que le compraba, de hecho, ropa interior y ropa interior costosa de una marca fina. Y yo decía, este le compra la ropa interior a la novia y pues la novia va a lucírselo a su esposo. Un día dicen que le compró una tele. Yo decía, ¿cómo ella llega? No trabajaba, llegaba a su casa y le diría al marido, me encontré una tele en la esquina. No, nosotras decíamos, debe ser que el hombre sabe. Y la tiene hasta como que pues con tal que ingreses a casa, no pasa nada. Entonces hasta casos así pueden pasar, ¿verdad? La Biblia dice, en casa del extraño, para mí si habla de una mujer extraña, habla de una casa extraña, ¿cierto? Entonces también estás proveyendo para una casa extraña, una casa que no es tuya, una casa ajena, dejando de hacerlo para la que Dios a ti te consagró. En otros casos donde dan la espalda y si aquella persona tiene hijos, pues le quitan a los hijos para darle a hijos ajenos. Para mí eso no es invertir, eso es gastar, porque uno invierte en lo suyo, uno invierte en sus hijos sabiendo que en un futuro, ¿quiénes van a responder por ti? Tus hijos. Pero los hijos de la mujer o del hombre inmoral o extraño o ajeno, pues va a tirar para lo suyo, ¿no? Ok, entonces seguimos con la parte de el 11, y más al final, es decir, pues aquí también hay una consecuencia. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Bueno,
esa fue la parte cuando me enfermé, cuando me envejecí, cuando no tenía ya ganas de seguir viviendo y había gente que me quería ayudar. Yo simplemente cerraba la puerta, no quería escuchar nada, no quería que me dijeran nada. Tenía otras personas que me quieren, que me querían dar consejo. Son personas con quien tengo la relación hace años y yo simplemente no quería escuchar nada, no quería que me dijeran nada. Cerraba la puerta a todo lo bueno y seguía en lo malo. Exactamente. Por orgullo tal vez. Sí. Por orgullo, porque llegué a un punto que ya era el propio orgullo que no me dejaba reconocer e intentar hacer las cosas bien. La palabra también habla de cuando cae en pecado, se entenebrece el entendimiento. Exactamente. El enemigo pone una venda en sus ojos, pone atadura en sus manos. Entonces, pues espiritualmente, ¿cómo puede recibir las instrucciones principalmente del Espíritu Santo, verdad? Que es el que nos da el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Así es. Dice, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Lo que tú dices ahora, cerrabas puertas. Cerraba puertas. De hecho, muchas amistades en común dejaste de hablar con ellas. Es correcto. Los eliminé de las redes sociales para que simplemente no vieran lo que estaba haciendo y si no lo veían, pues no me querían dar consejo. Gracias a Dios, hoy ya los tengo a todos nuevamente. Sí. También me han perdonado. Y gracias a Dios, pues, que también todo eso pasó para que nosotros podamos dar el testimonio a ustedes. Y poder explicar este versículo, porque antes de, yo pasé, o sea, claro, ha leído uno la Biblia y hemos pasado pero hemos pasado de largo, ¿cierto? Sin darle ese entendimiento, ¿verdad? Ni siquiera sabía que era Salomón que le decía todo esto a su hijo, pues en aquellos tiempos. Dice, y casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Exacto, lo que ya también hemos referido, pues en medio de la sociedad, pues toda la gente que me conocía empezó, algunos a criticarme, algunos intentando ayudarme, pero igual ellos sabían que yo estaba mal, que no podía seguir así como estaba. La congregación, yo dejé simplemente de congregarme, de ir a la iglesia. Exacto. Yo aparté a Dios de mi vida en ese momento cuando estaba en el pecado. El 15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Bueno, creo que esto es reforzar lo que hablamos, ¿verdad? Se derramarán tus fuentes por las calles, es decir, lo tuyo, todo lo que tú has trabajado. Ya no hablando solo de dinero, sino todo lo que has construido en tu vida, tirarlo a la calle. Es correcto. Mis amistades, mi familia, a nivel económico también, mi salud. El ejemplo para otros. El ejemplo, exactamente. Ok. Dice, sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El consejo de Salomón a su hijo, pero el consejo que Dios te daba a ti. ¿Y qué pasó? Sí, ese fue el consejo que Dios me dio desde el momento que te conocí, que nos casamos y que lo cumplí hasta lo que pasó, hasta pasar todo lo que pasó. Por abrir una puerta al pecado, por dejarme caer en la tentación y renové mis votos con Dios, renové mis votos con Dios para que a partir del momento que nos reconciliamos, que hubo la restauración, que ya no vuelva a pasar nunca. Hacer las cosas bien ahora, no dejarme caer en tentación, alejar el pecado, para que sigamos teniendo el manantial para nosotros apenas. Que ese manantial sea eterno entre nosotros. Amén, qué bonito, ¿verdad? Porque amo todo lo que escribió Salomón. Sí. Unos poemas. Me encanta que
esa como sierva amada, algo delicado, algo bonito, graciosa gacela. Es como, ahí siento esas dos palabras como admiración. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, mantener esa llama encendida, y en su amor recréate siempre, disfrútala a ella. Exacto, y lo que hemos hablado también en otros videos, yo no voy a encontrar nada mejor en la calle de lo que ya tengo en casa. Exacto. Yo no voy a encontrar una mujer mejor que tú para mi vida. No. Y esa es la realidad, porque tú eres la mujer que Dios me dio. Exacto. Tú eres la mujer que Dios me permitió y que ha cambiado mi vida. Me ha sacado de ciertas cosas que yo, antes de conocerte, hacía. Fumar, tomar. Y ahora ya no lo hago, no por ti, pero sí porque conocí a Dios. Amén. Amén. Ok, continuamos con el 20 que dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Wow. Andarás ciego. Hablamos y ya hay un video especial que se llama ceguera espiritual. Y abrazarás el seno de la extraña. Hablemos de esa, interesante esa frase. Pues yo creía en ese entonces que había conocido a la mujer de mi vida. Y eso era, me duele decirlo ahora la verdad, pero en ese momento era lo que yo sentía. Y solo mucho más tarde me vine a dar cuenta que no era así. Pero en ese momento para mí era la mejor, era con quien yo quería estar. No veía, no imaginaba en ese momento estar sin ella, sin esa persona. Quería ser parte incluso de su familia. Llegué a ese punto de querer ser parte de su familia, de querer adoptar ese niño que ella tenía. Y ahora lo veo como una locura. Lo veo como una total locura. Era algo que... Debido a la ceguera sí, espiritual, que luego ya pasa casi una ceguera física, natural. Uh-huh. Todo eso se refleja físicamente. Sí, y ahí vemos, ¿verdad?, donde cómo ciega de tal manera que a lo malo le dices bueno, uh-huh, a lo bueno le dices malo. O sea, la propia ceguera de ver todo de aquel lado, de justificar todo de aquel lado. Ok, dice el 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Aquí hablamos más de lo anteriormente también compartido, ataduras. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Y la dificultad para salir de ese pecado, porque las ataduras no te dejan. Ahí entra la oración de la esposa. Y eso también iba a mencionarlo, que yo creo que sin tu oración, por mí, hubiese sido mucho más difícil, porque solito yo estaba, digamos, como empezando una relación nuevamente con Dios, pero tu oración la sentí yo en mi vida. Yo en sueños llegaba a soñar con nosotros como pareja nuevamente, cosa que cuando estaba despierto ni me pasaba por la cabeza. Y eso era ya como la oración tuya haciendo efecto en mi espíritu. Amén. En mi alma. Llegó y también algo importantísimo, todo lo que tú compartías conmigo, la manera como hablabas conmigo, el amor que yo sentía de tu parte, y el cariño. Yo sabía que tú me amabas. Y yo empecé a ver también cambios en ti. Y esos cambios hicieron cambios en mí. Exacto. Me hicieron cambiar de actitud y que mi sentimiento volviera. Ok. Sí, porque cabe aclarar que en un inicio, o sea, igual Dios respetó tu libre albedrío. Yo también lo respeté, tú tomaste una decisión y te fuiste. Uh-huh. Yo llegué a un punto a decirte, busquemos ayuda, tú dijiste que no. Llegamos a un punto donde dijiste, no te amo y yo no soy feliz contigo y soy feliz allá. Entonces, mira todo ese inicio y volvemos al primer versículo, ¿verdad? Luego mira el final,
cómo el enemigo saca las garras y muestra en realidad quién era esa ilusión de paladar de miel. Al final saca las garras. Entonces, allí, independiente a eso, porque ese es otro miedo común también, pero es que Dios dice que respete al libre albedrío, y si ellos no tienen voluntad, y si ellos no quieren, ya, para Dios pues fue imposible. Entonces, repito una vez más, el Dios al que yo le creo, para él, dice Jeremías, a menos que mienta, pues que para él no hay nada difícil, que para él no hay nada imposible. Y yo creo que Jeremías no mentía al anotarlo, ¿no? Entonces lo hemos visto, yo lo digo y por eso yo lo pregono en nuestro ministerio y en nuestro canal. Y pienso que cuando el Señor tiene en su infinita misericordia, ve que nuestros planes nos están llevando a la destrucción, Dios interviene. Es tu libre albedrío, pero yo no me puedo quedar cruzado de brazos viendo cómo tú te descabezas ahí solito. Entonces, para mí, le creo a mi Dios. ¿Cierto? Y dice el último, el 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Bueno, para concluir con este versículo, él morirá por falta de corrección. Porque cuando uno está en pecado y no escucha la corrección, los consejos que nos están dando, obviamente e inevitablemente, eso nos puede llevar a la muerte. No solo espiritual, pero también la muerte física. Y claro, si no nos corregimos, seguiremos errando. Y eso, si no nos lleva a la muerte, nos lleva a la locura. De dos, una. O a las dos. O a las dos. Y bueno, gloria al Señor que nos permite hoy poder haber pasado todos esos momentos duros, difíciles y horribles, pero que hoy podemos decir, bendito Dios, que aprendimos una lección y nos ha llevado a entender más la palabra, a escudriñar más, a meternos más con Dios y sobre todo a cumplir el propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Que es este hoy, pero que a lo mejor hay más aún de aquí, como hablábamos anoche, pero bueno, todo a su tiempo esperando en Dios. Así es, y ojalá que realmente este video pueda llegar a muchas personas que están viviendo o que en un futuro, quién sabe, esperemos que no, pero que podrán pasar por la misma situación y que sepan que por encima de todo está Dios. Amén. No escuchen a esas personas que dicen, ay no, ya olvídalo, que tu matrimonio no se va a restaurar. Eso es mentira del diablo, Dios lo puede restaurar y los va a restaurar, los que están pasando por eso. Y lo digo yo, que yo decía, no quiero nada, yo no quiero escuchar a nadie, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.